Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. En el vasto y turbulento universo del Milenio 41, pocas legiones provocan un escalofrío tan inmediato como los Amos de la Noche, mientras que con otras legiones nos hacen cuestionar cómo la lealtad puede transformarse en traición y la nobleza en perversidad. Los Amos de la Noche nos obliga a preguntarnos constantemente si alguna vez hubo luz en sus corazones. Fueron creados con un propósito grandioso, pero su destino se desvió hacia una historia de ideología corrupta y atrocidades indescriptibles. Desde sus inicios, incluso cuando eran considerados leales, su naturaleza sombría y sus actos atroces fueron objeto de constante escrutinio. Para algunos eran los monstruos necesarios para arrastrar a los últimos bárbaros hacia la civilización. Para otros, un error, una aberración aceptada por desesperación. Pero había quienes creían que estaban destinados a la oscuridad desde su nacimiento, condenados a no formar parte del futuro que ayudarían a forjar. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es cierta: son criaturas del horror y siempre lo fueron. La octava legión estuvo empapada en sangre desde su nacimiento. Los primeros reclutas de la legión procedieron de las prisiones subterráneas interconectadas de la antigua Terra. En vastas cavernas llenas de ruinas milenarias, medio aplastadas, vivían hombres y mujeres que habían transgredido las leyes de sus amos, condenados a no ver más la luz del día, ni respirar el aire libre. Vivían con miedo y en una ciega oscuridad. No había ley en aquellas tierras sin luz, y la supervivencia dependía del filo de los cuchillos. Solo los más fuertes y despiadados sobrevivían a aquellas madrigueras, y los que lo lograban crecían en crueldad y astucia, alimentados por el influjo constante de criminales de las colmenas de la superficie. Los pozos prisión eran una entrada siempre hambrienta hacia la locura y la muerte. En medio del derramamiento de sangre y el miedo, nacieron niños acunados en la oscuridad y criados entre la muerte. Aquellos que vivían más de 10 años eran criaturas pálidas y calladas, que se movían sin hacer ruido. Los hijos de la noche los llamaban los prisioneros, y ni siquiera los asesinos más salvajes los buscaban voluntariamente. Fue con estos niños pálidos con los que el emperador creó a los primeros guerreros de la octava legión, duros, con una piel tan pálida que parecía ceniza o hueso en polvo. Eran muy distintos a los demás legionarios en talento y en apariencia. La semilla genética de la octava legión había encajado bien con el ADN de los primeros reclutas, y parecía como si aquella hubiera sido creada con estos últimos en mente. Además de acentuar la palidez de su piel, la semilla genética dio a los hijos del inframundo la capacidad de ver a través de la oscuridad mejor que cualquier otro miembro de las demás legiones. Este don también era una maldición, ya que les obligaba a contemplar la luz de los soles y las estrellas a través de filtros de protección ópticas. Así que, aunque ahora caminaban bajo la luz del mundo de la superficie, los guerreros de la octava aún vivían en la oscuridad. El primer uso que el emperador dio a su octava legión fue subyugar a aquellos que creían que los pecados del pasado podían seguir viviendo en el imperio. Varios de los que habían hincado la rodilla ante el emperador lo habían hecho porque creían que era su única opción. Otros, que ya habían visto ascender y caer varios imperios de grandes caudillos, creyeron que solo formaban parte de una situación temporal. Los crímenes contra el nuevo orden adoptaron muchas formas, desde las atrocidades genéticas secretas del enclave de Saragorn, a la psicocrianza de la corte de Antius, pasando por la marcha de los 10 millones. Todas estas violaciones del nuevo orden mostraban que, incluso habiendo presenciado todo el poder del emperador, algunos seguían buscando retornar a las costumbres de la vieja noche. Cuando tales crímenes no requerían una simple represión sino una venganza, el emperador enviaba a la octava legión. La legión parecía hecha a medida para estas acciones, ya fuera como consecuencia de su herencia genética o por la combinación de sus orígenes con su adoctrinamiento. Los guerreros de la octava tendían al absolutismo moral y sentían la necesidad de aplicar castigos. No había sombras de gris en el universo moral de la legión, ni grados de inocencia o culpabilidad.
La verdad y la falsedad eran como el día y la noche, indivisibles e incondicionables. Su respuesta era la justicia, una justicia con sangre en su lema, y la justicia no era ni cálida ni amable, sino tan indiferente y fría como el filo de una navaja. Y si el emperador en verdad tenía un plan para ellos, pues eso solo sería una fría excusa para permitir que existieran tales viles criaturas. Es verdad lo que dijo de su padre Konrad Kurz: ellos jamás estuvieron bajo la luz del emperador, y jamás hubo nobleza en ellos. Y hablando del diablo, sería fácil decir que Konrad Kurz lo cambió todo, que la caída de los Amos de la Noche comenzó en el momento en el que el emperador reunió a su octavo hijo con su legión, pero sería más correcto afirmar que fue Nostramo el que colocó tanto a Kurz como a los Amos de la Noche en el camino de la traición. Kurz era el padre de la octava legión, pero él tenía dos padres, dos manos que habían moldeado su naturaleza y a través de él el destino de su legión. El emperador, el que tejió la sustancia de la vida de Kurz y el planeta de Nostramo, que lo crió y lo instruyó. Lo que el emperador pretendía para sus hijos nunca se podrá saber, pero Nostramo sí se puede conocer. Nostramo era un mundo sin sol, sumido en una noche perpetua, conocido por sus extensas ciudades industriales y sus minas de adamantino. La vida en Nostramo era brutal y desesperada, con una sociedad gobernada por el crimen y la corrupción, la población pálida y cadavérica, debido a las duras condiciones, vivía en constante miedo, sometido a la ley del más fuerte y la violencia. En este ámbito nació Konrad Kurz. Su cápsula de estasis cayó en la ciudad colmena de Nostramo Quintus. Creció solo, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. A medida que sus habilidades se desarrollaban, Kurz se convirtió en el acechante nocturno, una figura de terror que imponía justicia mediante el miedo y la brutalidad. Bajo su reinado, el crimen disminuyó, pero la paz se logró a un costo de terror constante. La llegada del emperador a Nostramo marcó el punto de inflexión. Reconociendo a su hijo, el emperador le ofreció a Kurz el mando de la octava legión. Konrad aceptó, llevando consigo su visión de la justicia implacable y la oscuridad que lo definía. En medio de esta atmósfera de miedo y control absoluto, el emperador llegó a Nostramo, reconociendo a su hijo perdido, el acechante nocturno. El emperador ofreció a Konrad un lugar entre sus hermanos primarcas y el mando de la octava legión. Este encuentro marcó un punto de inflexión, llevando a la legión hacia un camino aún más oscuro, bajo la visión implacable de Kurz. Sin embargo, la oscuridad dentro de Konrad Kurz y sus hijos no pudo ser contenida. A medida que la Gran Cruzada avanzaba, su método de aplicar justicia y su creciente crueldad los distanciaron del imperio y de sus ideales. Uno de los pocos hermanos con el que Konrad Kurz mantenía una relación cercana era Fulgrim, el fenicio, quien se convirtió en su confidente. Sin embargo, esta confianza fue traicionada cuando Fulgrim reveló secretos de Kurz a Rogal Dorn, lo que llevó a Kurz al borde de la locura en un colapso psicológico. La corrupción de Nostramo había dejado una marca imborrable en Kurz, una marca que se profundizó cuando regresó a su mundo natal, solo para encontrar que, en su ausencia, el crimen y la corrupción habían resurgido, en un acto de furia y desesperación. Kurz destruyó Nostramo, aniquilando su hogar y cualquier esperanza de redención. Y si has llegado a este punto del video es porque seguramente te está gustando. Así que aprovecha, suscríbete, deja tu like y deja tu "he venido por ustedes" en los comentarios. Recuerden que yo los leo a todos. La caída final llegó con la herejía de Horus, donde Konrad, viendo visiones del futuro y convencido de la inevitable traición del imperio, se alió con los traidores. Los Amos de la Noche, ahora totalmente entregados al miedo y al terror, se sumergieron en actos de violencia indiscriminada y en terror absoluto, alejándose para siempre de la luz del emperador. Así la octava legión se convirtió en el reflejo más oscuro de lo que podría haber sido una legión nacida en las sombras y destinada a vivir y morir en ellas. Bajo el liderazgo del acechante nocturno, se convirtieron en parias,
temidos incluso por aquellos que una vez los llevaron hermanos, portando siempre la marca de la oscuridad en sus corazones y en sus almas. De la herejía de Horus podemos hablar un poquito, ya que durante el inicio de la herejía fue donde tuvieron más participación. En la masacre del desembarco en Isban V, fueron enviados a detener a las legiones traidoras de los devoradores de mundos, hijos del emperador, guardia de la muerte e hijos de Horus. El por qué fueron enviados, conociendo su actual inestabilidad, es un misterio. Algunos barajan que pudo haber sido un error de logística al querer rápidamente reunir un grupo grande para detener la posible traición. Los Amos de la Noche, junto con los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y la Legión Alfa, se volvieron contra las legiones leales y participaron en la masacre del desembarco. Tras diezmar a la Guardia del Cuervo, los Salamandras y los Manos de Hierro, los Amos volvieron al este galáctico y comenzaron una campaña de genocidios, aparentemente sin un objetivo claro. Probablemente la función de estos ataques fuera evitar que llegaran refuerzos a Terra desde esta zona. El segmento Última fue el lugar al que se dirigieron en el planeta de carroñero de Tzahualza, donde establecieron su punto de operaciones genocidas. Aquí tuvo lugar su última y más grande hazaña, donde se enfrentaron a los hijos del señor de la primera, Lionel Johnson. Los Ángeles Oscuros fueron inmisericordes y arrasaron contra los Amos de la Noche, perdiendo docenas de naves importantes. Al final de la batalla, una cuarta parte de la flota de la Legión de los Amos de la Noche había sido destruida. Los Amos fueron empujados de vuelta a Tsusalga, donde el león se enfrentó directamente contra Konrad Curze. La reunión de ambos primarcas fue desastrosa, descendiendo cada uno con su respectiva guardia de honor, Corswain y Alajos de los Ángeles Oscuros y Sevatar y Sheng de los Amos de la Noche, al planeta. La reunión entre los dos primarcas se desarrollaba bastante coloquialmente hasta que Curze calumnió y difamó al león, a lo que éste respondió con un ataque deshonroso, y se enzarzaron en una pelea sin cuartel. Curze consiguió la ventaja y empezó a estrangular a Johnson, y lo habría logrado si Corswain, al que no tenía controlado, no le hubiera clavado su espada en la espina dorsal mientras Alajos pedía refuerzos antes de ser decapitado por Sevatar. Finalmente, llegaron los refuerzos de ambas legiones y separaron a sus primarcas uno del otro, ya que estaban demasiado débiles para seguir peleando. Las cañoneras evacuaron a los Ángeles Oscuros y a ambos primarcas. A pesar que los Amos de la Noche escaparon a la emboscada, su primarca entró en coma debido a las heridas sufridas y el mando de la destrozada legión recayó en Sevatar, el cual organizó el reagrupamiento de tropas hasta la recuperación de Curze. Cuando la flota de los Ángeles Oscuros localizó a los reagrupados Amos de la Noche, Sevatar ordenó un contraataque que incluía operaciones de abordaje de los Atramentar contra las naves leales. Justo cuando la contraofensiva de los Amos de la Noche estaba a punto de fracasar, un recobrado Konrad Curze irrumpió de nuevo en la lucha y se enfrentó al león en el navío de los Ángeles Oscuros. Razón invencible. Tras un breve duelo, Curze fue capaz de distraer al enemigo para reorganizar la retirada de sus fuerzas y abandonar la batalla. Sin embargo, algunos de sus guerreros, incluidos Sevatar, fueron dejados atrás a bordo de la nave de los Ángeles Oscuros y capturados por el enemigo. Como tal, la historia de los Amos de la Noche como legión en la herejía de Horus concluye aquí. Suelen aparecer como grupos de guerra aquí y allá, incluso algunos con altos números importantes en el asedio a Terra. Pero fuera de eso, nada más que deba de resaltar. Tras la derrota de Horus, los Amos de la Noche continuaron sus sangrientas matanzas en el este galáctico. Aunque casi todas las otras legiones habían sufrido grandes pérdidas y las fuerzas traidoras se estaban retirando al ojo del terror, los Amos de la Noche se quedaron atrás, conservando el grueso de sus fuerzas previas a la herejía de Horus. Esto preocupaba gravemente a los altos señores de Terra, quienes discutían a menudo de qué hacer para detener a sus ataques. Finalmente, Konrad Curze fue asesinado por una asesina de Calidus. Curze había tenido visiones de este suceso durante toda su vida y decidió permitir que le mataran en su base de operaciones, que su nombre es muy raro y no lo vuelvo a repetir sinceramente. Ahí los Amos habían levantado un palacio con cuerpos moribundos. Sentía que este asesinato justificaba su filosofía de vida y cada una de las acciones que había realizado para llevarle a la práctica.
Antes de morir, dejó instrucciones precisas para que se permitiera a la asesina completar su misión y huir sin sufrir ningún daño. También nombró al Señor de la Garra, Zoso Sahal, su sucesor al mando de la Legión. Sin embargo, estas órdenes no llegaron a ser seguidas al pie de la letra. Negándose a permitir que la asesina escapara, el apotecario Talos Valcorán, llamado el Cazador de Almas, salió en su persecución. A esta persecución se unieron muchos oficiales superiores de la Legión, al saber que la asesina había robado objetos personales del primarca. Zoso Sahal logró abandonar la nave de la asesina y recuperar la corona Nox, un símbolo de autoridad del acechante nocturno. Sin embargo, la nave de Zoso Sahal fue atacada por Eldars y se vio obligado a huir a la disformidad, desapareciendo durante 10.000 años. Por su parte, el Cazador de Almas mató a la asesina al estilo de los Amos de la Noche. Ahora sin líder, los Amos de la Noche acabaron por dividirse en partidas de guerras, organizadas principalmente en torno a la estructura de sus antiguas compañías, retirándose al ojo del terror. Desde entonces, los Amos de la Noche han actuado como fuerzas de asalto, realizando terroríficas racillas, prácticamente del mismo modo que lo hacían bajo la autoridad del Emperador. Solo que ahora están movidos por el odio y la desesperación que han traído a la larga guerra, así como por las malignas influencias del caos. En la actualidad, lo máximo que se puede encontrar es que durante la Noticia Eterna o la Larga Noche, con la luz del Astronomicon bloqueada, miles de sistemas estelares quedan hundidos en la ceguera por todo el imperio. Las partidas de guerra de los Amos de la Noche, viendo una sangrienta cosecha que cegar, lanzan una incursión que nunca antes se había visto. Ya pasando a hablar un poquito de su reclutamiento, el modo en que los Amos de la Noche reclutan a nuevos astartes es desconocida, aunque sabiendo que suelen secuestrar a humanos útiles como esclavos y que su semilla genética es muy estable, es teóricamente posible que para ellos reproducir nuevos astartes, si poseen aún la tecnología y el conocimiento necesario para llevar a cabo el proceso, es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Como dato adicional, viéndose como cazadores nocturnos, los Amos de la Noche podían activar el espíritu máquina de su armadura, con una sola frase: visión de presa. Esto indicaba que la caza había empezado a tomarse en serio. Su visión se volvería de color azul oscuro, como la de los océanos más profundos, decorados por el color de una supernova que humeaba de los seres vivos al moverse. Después de la herejía de Horus, los Amos de la Noche consideraban que los marines espaciales leales están esclavizados por el trono de mentiras, ya que no ven al emperador como un dios. Escépticos y sin ninguna creencia unificadora, existen solo para cosechar los despojos de sus incursiones y aterrorizar a sus enemigos. La mayoría de ellos tienen poco interés en el caos y evitan la compañía de quienes sí lo tienen. El terror es el núcleo de su filosofía. Utilizan tácticas de guerra psicológica y emboscadas para obtener ventaja antes de los combates. Sus armas personales, a menudo ornamentadas y letales, son un reflejo de su enfoque en causar miedo. Los Amos de la Noche luchan solo cuando están seguros de sus victorias, una victoria fácil y rápida, prefiriendo usar trampas y tácticas sucias sobre un enfrentamiento directo. Para ellos, la rendición del enemigo es irrelevante y continúan matando brutalmente incluso cuando sus armas fallan, usando sus manos si es necesario. Independientemente de otros capítulos, los Amos de la Noche no justifican sus acciones. Creen que si los otros capítulos de Astartes hubieran hecho su trabajo, ellos no habrían sido necesarios, nunca. Tengo dos personajes que tengo que resaltar sin duda entre los miembros más relevantes de la Legión. Primero sería Yago Sebatarion, más conocido como Sevatar y apodado el Príncipe de los Cuervos. Fue el primer capitán a Atrementar, es decir, el primer capitán de la Legión traidora de los Amos de la Noche, durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, nativo de Nostramo y principal consejero de su primarca Konrad Curze. Sevatar era tenido por uno de los marines espaciales más peligrosos de su tiempo, comparable en habilidad con el primer capitán Ezequiel Abaddon de los Hijos de Horus, el Lord Comandante Eidolon de los Hijos del Emperador y el Señor del Capítulo Raldoron de los Ángeles Sangrientos.
Sevatar estuvo presente con el capitán Malkarion, capitán de la 10ª Legión de los Amos de la Noche, en la reunión de capitanes y comandantes de los Amos de la Noche, los Guerreros de Hierro, la Legión Alfa, los Portadores de la Palabra, antes de la masacre del desembarco en Isban V. Saludó a Argel Tal, señor del capítulo de los Portadores de la Palabra, y estuvo a su lado durante el encuentro. Después de que Lorgar Aurelian concluyese su discurso de los Astartes reunidos, las pasiones de los marines espaciales quedaron inflamadas por la retórica de Lorgar y Sevatar se convirtió en el primero en pronunciar la frase «Muerte al falso emperador», un grito de guerra que sería usado por las fuerzas del caos durante los milenios. Del otro de que quería hablar era el mismo Fel Sarost. Fue el jefe bibliotecario de los Amos de la Noche durante la Gran Cruzada y participó en la herejía de Horus. Fel nació en Terra, en una prisión subterránea en Albia. Como miembro terrano de los Amos de la Noche, observó con preocupación cómo la Legión cambiaba tras reunirse con su primarca, Konrad Curze, y comenzar a reclutar en Nostramo. Los nuevos reclutas de Nostramo trajeron consigo una crueldad y decadencia que degradaron a la Legión. Sarost, junto con otros Amos de la Noche terranos, defendía los antiguos valores de la Legión en contraste con los Nostramitas, que imponían una cultura violenta y tortura. Sin embargo, no todos los terranos compartían su visión. Algunos, con el bibliotecario Batras Kell, estudiante de Sarost, abrazaron las costumbres de Nostramo, lo que le llevó a conflictos internos. A medida que avanzaba la Gran Cruzada, los terranos fueron siendo reemplazados por nostramitas, consolidando el cambio de la Legión. La situación se agravó tras el Edicto de Nicaea, cuando la mayoría de los Amos de la Noche terranos, incluidos los bibliotecarios, fueron marginados y expulsados. Tras ser expulsado de la Legión, Sarost regresó a Aldia y se escondió. Años después, fue encontrado por un marine espacial que lo llevó ante Malcador el Sigilita. Malcador le ofreció unirse a los Caballeros Errantes y luchar por el Imperio, dándole la oportunidad de enfrentarse a su antiguo alumno, Batras Kell, quien ahora realizaba rituales caóticos. Sarost aceptó y junto con Marcer Barren, uno de los pocos devoradores de mundos que seguían leales, viajó a Malek Nar para detener a Kell, enfrentando a varios Amos de la Noche, y finalmente Sarost terminó asesinando a Kell, liberando a Malek Nar de la influencia del caos. Es probable que la historia de Sarost finalmente se convirtiera en Chiron, un miembro fundador de los Caballeros Grises, de los pocos Amos de la Noche leales. Y esta ha sido la Legión de los Amos de la Noche. Sinceramente me encanta mucho la Legión. O sea, es impresionante la verdad. Me encantan los Ángeles Sangrientos, pero los Amos de la Noche tienen algo que me llama la atención cada vez que los veo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Recuerden que la encuesta para decidir quién va a ser el siguiente en participar en esta misma investigación ya está disponible en el apartado de comunidad. Así que, sin más que decir, nos vemos.